Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, Radio Tele, una televisión cercana a la gente. La televisión como debe ser. Hola, ¿cómo están amigos del Grupo Radio Tele? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes desde las instalaciones del Grupo Radio Tele, aquí en Morelia, Michoacán, para todo el estado, para toda la ciudad a través del telecable y para todo el país y hasta donde llegue la señal del internet. Qué bueno que está con nosotros. Y un saludo muy especial a todas las personas que amablemente siempre se comunican conmigo a través de mi cuenta del Facebook, porque me piden, me solicitan, me sugieren, me mencionan algunas temáticas que quieren que aquí platiquemos. Y antes de empezar, a mencionar algunos datos importantes de lo que vamos a platicar hoy en su programa de Mundo Alternativo, quiero mencionar que debo de agradecerles a todos ustedes porque siempre están con su preferencia para toda la programación del Grupo Radio Tele y en particular para este programa de Mundo Alternativo. Pues bien, antes de que Lupita me vaya a poner unas fotos, porque vamos a ir viendo unas fotografías, déjenme mencionarle algo antes, porque vamos a hablar de un personaje, algo misterioso, que ustedes de alguna manera lo han escuchado o a veces han leído y que de alguna manera pues va a traer una reflexión muy profunda a lo que vamos a platicar de él. Su reino, que heredó de su padre, se extendió desde la frontera con Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Más o menos él gobernó en este imperio, en este reino que él tuvo, desde el año 1015 hasta el año 928 a.C., ¿sí? Su reino, pues obviamente, según la historia, estuvo más o menos entre los años 965 a 928 a.C. Él construyó un famoso templo que de alguna manera es mencionado por muchos investigadores y muchos historiadores porque es algo fabuloso. Se considera a él mismo el autor del libro del Eclesiastés, el libro de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. En el Corán es considerado uno de los más importantes profetas y los mismos musulmanes lo llaman con el nombre de Sulaimán. Estamos hablando de Salomón, el rey de Israel. Y en estas fotos que nos vamos a ir viendo en estas primeras 4 fotografías, nos vamos a ir despacio con estas fotografías para que vean más o menos algunas imágenes que tenemos, que encontramos en algún lugar del internet, porque de alguna manera por todos es conocida la figura del rey Salomón, personaje que aparece no solo en los textos bíblicos, sino al que también se alude en el Corán y en el Talmud. Tercer rey de Israel, hijo del rey David. Era considerado un mandatario de excepcional sabiduría, poseedor de grandes riquezas y responsable de la construcción del Templo de Jerusalén. Según se relata en los textos, y aquí lo vemos en esta imagen cuando la reina de Saba, que se dice por ahí por los historiadores que tuvo una relación con ella y que ella le ofrecía muchísimas cosas, muchas riquezas y él también le ofrecía muchas cosas. Y según lo que se relata en los textos, este monarca contaba en su haber con una serie de objetos de peculiares características que facilitaban sus empresas al servicio de Dios y que otorgaban un inmenso poder a su poseedor. No en vano, según las profecías de diferentes pueblos semitas, el que tuviera estos objetos bajo su posesión tendría el poder para dominar el mundo. Y eso es lo que vamos a estar platicando sobre esto, porque ¿qué objetos mágicos tenía este gran personaje? Y sobre todo, ¿dónde están actualmente? Son muchos los misterios que rodean a esta enigmática figura y tal vez esta sea la razón de que numerosos grupos a lo largo de la historia hayan tratado de dar con el paradero de tan insólitos objetos, desde los templarios antiguos hasta algunos servicios secretos en la actualidad. En esta fotografía, si usted recuerda, no sé si mis estimados camarógrafos, Parchís y el otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama, Neto, que están aquí acompañándome siempre con su excelente trabajo. No sé si se recuerdan esta escena, cuando supuestamente llegan dos mujeres peleadas, enojadas, ante precisamente el rey Salomón.
Y el rey Salomón pregunta que por qué llegaban ahí enojadas y peleándose estas dos mujeres. Y las dos decían que habían tenido casi al mismo tiempo un bebé. Y resulta de que en esta historia, una de las mujeres se le murió el bebé y lo intercambió con el bebé de la otra mujer que estaba sano y le puso en su cunita, por así decirlo, el bebé muerto, y ella se dejó el bebé sano. Y entonces la otra dijo, este no es mi bebé, y empezaron a discutir y llegaron hasta donde estaba el trono del rey Salomón. Y el rey Salomón escuchaba las versiones de ambas, que luchaban por su hijo y la que era la mamá postiza, la mamá falsa, que había cambiado el bebé muerto, a la que se le había muerto el bebé, ella se suplicaba y lloraba y se hacía berrinche en el suelo y todo eso. Y la otra mujer pues sí estaba llorando, pero pues estaba como más tranquila platicando cómo habían estado las cosas. Entonces el rey David, dentro de su sabiduría, porque por eso se le conoce como uno de los reyes más sabios de la antigüedad, le dijo a uno de sus guardias que entonces cortara la mitad del niño para que le dieran una mitad a cada mujer y ya estuvieran tranquilas, para que ya no hubiera problema por el niño vivo. Entonces la mujer que no era su mamá original, pues ella decía, pues sí, que lo corten, que nos den la mitad cada una. Y la verdadera madre dijo, no, pues que se quede ya con el bebé, si eso es para que el bebé viva, que mejor se lo quede ella. Y en ese momento, con su gran sabiduría, el rey Salomón se dio cuenta quién era la verdadera madre, le entregó a su verdadera madre el bebé y a la otra le dio unos buenos chicotazos, o le mandó dar unos buenos chicotazos pues por haber sido tan mentirosa. Entonces podemos encontrar muchísimas cosas muy interesantes acerca de precisamente este rey Salomón, que por cierto quiero mencionarles algo muy interesante antes de empezar a hablar de estos objetos mágicos, porque fue un tema que me pidieron que tratara aquí en la mesa del programa de Mundo Alternativo. Ustedes, me imagino, aquí mis camarógrafos que juegan baraja a veces, que en los mazos de las barajas está dividido precisamente en 4 mazos: el de bastos, el de oros, el de copas y el de espadas. Qué bueno que me recordaste. Pero también hay así como una copa, 2 copas, y así se va hasta un caballero y llega a la reina y a un rey. Y sí sabían que hay 4 reyes ustedes, ¿verdad, mis estimados camarógrafos? Hay 4 reyes. ¿Y saben quiénes son estos reyes que están en estas barajas? ¿No lo saben? Bueno, pues para todo el público, que tampoco a lo mejor se puede imaginar, pero algunas personas sí reconocen esta información que existe, hasta en el internet se puede encontrar esta información. Y los 4 reyes de las barajas son: uno es el rey Salomón, rey de Israel; otro es César Augusto, primer emperador romano; otro es Clodoveo, rey de los francos; y otro es Constantino, emperador romano que inició el cristianismo. Entonces, estas 4 cartas de estos 4 reyes están dedicados a 4 reyes de la antigüedad. Por algo es usado los símbolos, y que están ciertos secretos en las barajas y todo eso, que ya luego platicaremos sobre los misterios del tarot y sus símbolos arcanos. Pero efectivamente hemos tenido, y cómo no se me ocurrió ponerles por ahí el tráiler de una película muy famosa de hace mucho tiempo, donde sale precisamente Indiana Jones. No sé si te acuerdas, mi estimado Parchís, sale Indiana Jones buscando el arca perdida. Porque el arca perdida es uno de estos objetos que se han estado buscando desde la antigüedad, que supuestamente tienen ciertos poderes enigmáticos y todo ello. Pero vamos a ir viendo poco a poco esos objetos que se supone que fue fabricado en la época del rey Salomón, que el rey Salomón usaba estos objetos, tenían una intención de ser. Y pues vamos a ver las siguientes fotografías, mi estimada Lupita. Creo que sigue la fotografía número 5, para empezar a ilustrar, y nos vamos a ir despacito con estas fotografías, porque vamos a platicar acerca de estos objetos entre sagrados y extraños. Vamos a ver esta primera fotografía, ahí la vamos a dejar, y usted que está viendo el programa se preguntará, ¿qué es eso tan raro? Parecerían como 2 templos que están ahí arriba de
de una estructura y 4 columnas que están sosteniendo estos 2 templos o estos 2 edificios. Pues no, no es eso. Precisamente, y ahí me dejas la imagen, Lupita, precisamente uno de estos maravillosos objetos es la conocida como Mesa de Salomón, que construyó Moisés bajo las meticulosas órdenes de Dios del siguiente modo. Le dijeron asimismo a este Salomón: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 90 centímetros, su anchura de 45 centímetros y su altura de 68 centímetros. La revestirás de oro puro y harás una moldura de oro alrededor del borde. Le harás 4 argollas de oro. Si me regresas la anterior, Lupita, porque es la que estamos más o menos mencionando, ahí, esa. Le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que estén sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar cargando la mesa a donde sea necesario. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás y pondrás sobre ella el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Esto está en Éxodo 25, 23 al 30. La mesa de Salomón, que estamos mirando aquí, que la encontramos ahí en una página especializada en imágenes, se piensa que este objeto sagrado que se guardó en el templo de Salomón, una vez construido, el mismo rey inscribió sobre esta mesa el Shem Shemaforash, o sea, el verdadero nombre de Dios, que según la tradición cabalística no debe de ser pronunciado, ya que es el vocablo que utilizó Dios para crear el universo, la fuente de toda creación. No solo esto, sino que en esta mesa estaría inscrito todo el conocimiento del universo. Pasemos a la siguiente fotografía, mi estimada Lupita, porque se supone que esta es otra versión que algunos expertos, algunos investigadores dicen que es como era la mesa, porque la mesa pues era algo muy, muy interesante y que de alguna manera pues podría ser como una especie de mesa para consagrar o una mesa mágica, por así decirlo. Obviamente el rey Salomón tuvo varios objetos, que ahorita los vamos a ir mencionando, pero uno no se puede imaginar realmente con qué fin se haría esta mesa. Algunas personas son muy atrevidas, algunos investigadores son muy atrevidas y también llamarían como el antecesor de las mesas parlantes o como lo que se usaba en el famoso Egipto, que unas mesas parlantes, que era como lo que hoy en día modernamente se conocería como las famosas y conocidas ouijas o ouillas, donde supuestamente a través de estas mesas parlantes se podía dar una comunicación con espíritus, y en este caso la mesa de Salomón, porque obviamente hay muchos misterios en torno a de dónde obtenía su sabiduría el rey Salomón, pues se dice que esta mesa, pues con ella a lo mejor contactaba con el Espíritu de Dios, o con ángeles, o con otro tipo de seres, pero es todo un misterio. Creo que hay una siguiente foto, mi estimada, de la mesa, que se supone que también es un grabado, que dicen que eso es lo que estaba grabado en la mesa de Salomón. Pero finalmente, usted que nos está mirando y que nos está escuchando en el programa de Mundo Alternativo, póngase a reflexionar para qué serviría una mesa con estas características. Una mesa para comunicarse con quién y qué mensajes se podrían recibir y cómo. Porque para haber seguido ciertas instrucciones que debían de ser objetos de oro puro y que debían de tener ciertas medidas exactas, pues es algo bien, bien interesante. Entonces, hay que recordar también que el mismo Salomón, y por ahí se vende se venden por ahí en el bajo mundo de los libros, y digo el bajo mundo porque son libros medio raros de conseguir, y menciono con todo respeto, para los que no lo conocen, las famosas clavículas del rey Salomón. Es un libro que venden por ahí, pues hasta en mercados ambulantes, ahí los que venden libritos, venden las famosas clavículas del rey Salomón. ¿Y qué se supone que son las clavículas? Eso le voy a mencionar ahorita que regresemos, porque vamos a ver los demás objetos mágicos que usaba el rey Salomón. No le cambie.
Está en ti. Está en mí. Está en nosotros. En nuestros productos de clase mundial. ¡Vamos, Michoacán! Por Michoacán, todos damos nuestro mejor esfuerzo. Con mucho orgullo, porque lo que hacemos es importante. Michoacán está en ti. Michoacán está en nosotros. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. www.radiotele.com.mx Radio Tele Web. Encuentra la información más relevante del día, la publicidad y anuncios de nuestros clientes, noticias, deportes, espectáculos y televisión en vivo. En una sola página para ti. radiotele.com.mx. Si haces plan, pasa de camino a OXXO. Además de promos en variedad de productos para tu reunión, bajamos los precios en vinos y licores. Para todas tus reuniones, OXXO. Always Noches Tranquilas, suave como algodón. A diferencia de la toalla nocturna líder en México, Always Noches Tranquilas tiene una cubierta que absorbe y retiene líquido para que nada se escape. Duerme tranquila durante la noche con Always Noches Tranquilas. Seca, fresca, protegida, Always. Cada vez que alguien deja de hacer algo que le gusta, nace una Margetix. Vamos a ver esa película. Amor, la película dura 3 horas. Mejor nos quedamos en casa. Una criatura sombría que se queja de todo. ¿Me vas a acompañar? Y cuanto más digas no, Un concierto a mi edad. Estás loco. Porfa. más nacen. Les quedo mal. Tengo flojera. Hey, ¿qué onda? No, qué casualidad. Vamos a tomar una Coca-Cola y platicamos. Sí, vamos. Por eso, no traigas más Amargetix al mundo. Vuelve a eso que te gusta. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Por las noches en Radio Tele. Tribunal Ciudadano. Análisis agudo y certero sobre temas políticos de actualidad. De lunes a viernes, 8 a 9 de la noche. Por Radio Tele. Televisión como debe ser. Pues aquí traemos todos una energía especial, aquí todos estamos trabajando bien duro, ya Lupita anda pues haciendo lo suyo y todo el mundo haciendo lo suyo. Y obviamente pues esta información que me pidieron que hablara sobre los misterios de los objetos mágicos que usaba el rey Salomón, pues me hizo recordar ahora que estoy investigando esto, precisamente en un libro que yo de alguna manera pues tengo desde muy jovencito, y que de alguna manera me ayuda a entender muchos misterios que podemos encontrar precisamente en algunas temáticas que tienen que ver con las Sagradas Escrituras, porque ya en otra ocasión que habíamos platicado acerca de los rollos de Qumran, o los manuscritos del Mar Muerto, o los evangelios apócrifos, o también llamados evangelios gnósticos, pues también pues existen muchos otros misterios en temáticas que tienen que ver con la Biblia, porque pues la Biblia tiene muchos temas que uno podría, al estarla analizando, los que les gusta sobre todo ver más allá de lo que nada más nos está mostrando este libro de Sagradas Escrituras, pues podríamos encontrar muchas cosas así como extrañas, estrafalarias, raras, misteriosas, enigmáticas, en un libro que puede ser interpretado de 1001 maneras. Entonces, precisamente en este libro de los misterios de la Biblia, pues he encontrado información muy interesante que me voy a permitir ahorita leer mientras Lupita nos ilustra con una foto del rey Salomón, porque obviamente dice aquí en este libro algo que me interesó mucho.
La sabiduría de Salomón no se limitaba a la esfera jurídica. Según el primer libro de los Reyes, Salomón superó en sabiduría a todos los orientales. Pronunció 3000 proverbios y compuso más de 1 millón de canciones. De ahí que se le atribuyan 4 de los libros bíblicos: Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y la Deuterocanónico de sabiduría. El monarca conoció la ciencia de la naturaleza, trató sobre los árboles, del cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en la pared, y sobre los animales, aves, reptiles y peces. Tan grande fue su reputación como hombre sabio que el folclore bordó sobre el relato bíblico y transformó a Salomón en mago. Entonces, por ejemplo, el Testamento de Salomón refiere cómo el Creador dio al rey una sortija prodigiosa que le confirió el poder de confinar a todos los demonios, tanto incubos como sucubos, y obligarlos a construir Jerusalén. Y es lo que le quiero mencionar ahorita, porque ahorita Lupita me va a mostrar otro de los objetos en posesión del monarca, ¿sí?, denominado el sello de Salomón, que ahorita lo vamos a ver, y ahorita le voy a explicar por qué es como muy interesante. En esa imagen, quédate Lupita, se supone que esta imagen corresponde a lo que hoy conocemos como la estrella de David, y se supone que es otro de los objetos en posesión del monarca, que era denominado el sello de Salomón, una suerte de anillo mágico en el que también estaba inscrito el nombre de Dios y que Yahvé le dio a Salomón directamente del cielo. Este anillo, se dice, otorgaba al rey una serie de poderes asombrosos tales como el control sobre genios y demonios. Y es lo que yo le estaba mencionando hace un momento, que se supone que se le adjudican también las clavículas del rey Salomón, que es un libro de Salomón de conjuros especiales, de oraciones especiales para controlar a los demonios, para controlar a los genios. Entonces, y que también ahí había oraciones para tener autoridad sobre el viento y el agua, o la capacidad de comunicarse con los animales. Y para ello, parece que Yahvé sentía una especial predilección por Salomón, al que además de otorgarle un gran poder, le hizo poseedor de una avanzada tecnología divina de la que era incapaz el ser humano. Entonces, el anillo del rey Salomón es un anillo que pues ha pasado también por muchas personas. Vamos a ver la siguiente imagen, Lupita, que esa es otra versión de este anillo. Y mientras está esta imagen en la pantalla, porque mucha gente pues ha traído este dije colgado al cuello, o sea, la estrella de David o el sello de Salomón, o lo ha traído en un anillo, pero a veces no saben el origen de este. Mientras está esta imagen, les voy a leer algo que encontré en este libro que se me hace interesante. El origen de la estrella de David es incierto. Una leyenda dice que el rey David llevaba un escudo en forma hexagonal cuando peleó con Goliat. El hexagrama, originalmente un ornamento pagano, fue conocido más tarde como la estrella de David y como el sello de Salomón. En la Edad Media se usaron como talismanes contra el mal. Los términos sello de Salomón y estrella de David se citaban con frecuencia en libros de magia. En el siglo XIX, la estrella fue incorporada a los ceremoniales judíos y a las sinagogas. En cambio, el sello, representado por 2 triángulos entrelazados, conservó su cariz mágico. Una interpretación es que los triángulos, uno claro y otro oscuro, representan la unidad del cuerpo con el alma. En 1897, la estrella de David fue adoptada como divisa por el Congreso sionista. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis obligaron a los judíos europeos a portar una estrella amarilla como insignia de dignidad y más tarde de muerte, cobró significación de triunfo sobre la desesperanza. En 1948 fue elegida como emblema de la bandera del Estado de Israel. ¿Y cuántas personas, obviamente, hemos usado o han usado este símbolo y lo usamos, decimos, como protección? Y algunos se han atrevido a decir que es un símbolo demoníaco solamente porque supuestamente, según estas escrituras antiguas que se llaman las clavículas del rey Salomón, supuestamente usaba este símbolo para controlar a los demonios y hacer lo que ellos quisieran, porque eso es lo que nos dicen algunos investigadores, que supuestamente con este sello o con este escudo, él les ordenaba que construyeran lo que él quisiera o quisieran lo que él quisiera. Hay otra imagen de este anillo, creo, mi estimada Lupita, a ver, vamos a ver si de verdad. Es más o menos la versión, vean, es una versión moderna, tiene como 2 querubines o 2 ángeles a ambos lados del anillo, y se me hace un anillo muy bonito, se me hace un anillo excepcional. Yo creo que ustedes que están mirando el programa deben de tener en casita
una cosa parecida. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas. Pero fíjense, ahorita que me quite la imagen, mi estimada Lupita, se supone que el anillo de Salomón, fíjense, ese sello de Salomón o esta estrella de David, también tiene un origen curioso, según una versión que yo sé, que supuestamente el rey David, o en su caso Salomón, que estaba escapando de los malos, de los enemigos, se metió en una cueva, y entonces en una cuevita que no estaba ni muy profunda, pero entonces los enemigos pasaron corriendo y se asomaron a la cueva y vieron que había una especie de telaraña, que cuando pasó Salomón no estaba la telaraña. Eso es lo formidable de esta historia o de esta versión. Y entonces los enemigos pasaron, porque lo querían asesinar al rey David, o a Salomón, que ahí es donde hay ciertas interpretaciones diferentes. Y entonces, pues como estaba esa telaraña bien sólida, dijeron, no, pues aquí no se pudo haber metido. Y siguieron de largo y así fue como pudo escapar este personaje bíblico de los enemigos. Y cuando ya iba a salir de su escondite, se dio cuenta que estaba la telaraña, pero con esa forma que tiene de dos triángulos invertidos que ahora se conoce como la estrella de David o el sello de Salomón, que es algo muy interesante. Pero entre otros objetos que se supone que usaba Salomón, se menciona también el Urim y el Turim, ¿sí? Que eran unas piedras engarzadas en un pectoral sacerdotal que debían situarse sobre el corazón, mediante las cuales se transmitía la voluntad divina y que se utilizaban para cuestiones en las que se consideraba necesaria una respuesta de Dios, como decisiones de interés nacional, ya que Yahvé era el legislador de Israel. Se supone que entre otras cosas que estaban en posesión del rey Salomón, también se relata que tenía una alfombra mágica, esas que a veces hemos escuchado en cuentos orientales o que de alguna manera también hemos visto en películas de Disney, donde aparece una alfombra mágica y que Salomón utilizaba esta alfombra mágica para viajar por el aire y podía llevarle no solamente a él, sino a toda su corte y podía atravesar grandes distancias en muy poco tiempo. Estaba tejida con seda verde y con oro e iba acompañado por bandadas de pájaros en sus viajes. Entonces, podemos encontrar muchísimas historias relacionadas a los objetos mágicos que el rey Salomón tenía y obviamente la gente se preguntará, sobre todo aquellos estudiosos del esoterismo, de la magia, del misticismo, de la espiritualidad, deben de recordar que entre sus libros antiguos, esos libros viejitos que uno encontraba en esas librerías muy populares, se puede encontrar que tenemos ahí, entre nuestras pertenencias de nuestros libros, más cuidados que hemos tenido desde jóvenes, precisamente las clavículas del rey Salomón. Y si no, usted póngase a investigar en páginas serias del internet, donde puede investigar un poco más acerca de qué es el contenido que tiene estas clavículas del rey Salomón. Y entonces, pues hay mucha información que podríamos ir platicando, pero yo lo que intento con esas investigaciones es que usted tenga la última palabra, que usted mismo investigue, que usted mismo lea, que no se debe de quedar nada más con la información que yo le menciono, porque hay muchas cosas muy interesantes. Y no sé cuántos minutos me queden, sino para dejar para el siguiente segmento, el siguiente tema, que también tiene que ver con el rey Salomón y que es muy interesante y que es un tema todavía más controvertido por el uso que se le daba supuestamente a este otro objeto que estaba en posesión del rey Salomón y que de alguna manera pues es una cosa grandiosa y que tiene que ver mucho con tantas historias que yo le comentaré a continuación, pero que es importante que analicemos con cuidado porque pues se puede interpretar de muchas maneras. Así que vamos a un corte y ahorita le menciono el otro objeto mágico y extraño que usaba el rey Salomón. Órale. La ruleta ya está girando.
¿Qué le va a dar? Una fuerte acidez, una incómoda diarrea, una molesta indigestión, una tarde llena de náuseas, un pesado malestar estomacal. No importa el malestar estomacal que te toque. Pepto-Bismol es el alivio de acidez, indigestión, malestar estomacal, náusea y diarrea. Pepto-Bismol. Morelia existe un lugar donde vive el sabor. Un espacio para motivar tus sentidos. Un templo del buen comer. Los mejores cortes en su punto exacto. Las pastas en versiones que alegran el paladar. Ensaladas, verduras, sopa, sabores que hacen de cada día un verdadero rito al placer de comer. En La Tórtola nunca nos olvidamos de ti. La Tórtola, tu propia casa y tu gusto por el sabor. Is this the low or is this the high? Just let it go, enjoy the ride. Without the low there ain't a high. Michoacán está en ti. Está en mí. Está en nosotros. En nuestros productos de clase mundial. Vamos, Michoacán. Por Michoacán, todos damos nuestro mejor esfuerzo. Con mucho orgullo, porque lo que hacemos es importante. Michoacán está en ti. Michoacán está en nosotros. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Una sonrisa Crest 3D White tiene el poder de iluminar a quienes te rodean. Por eso Shakira usa la nueva pasta Crest 3D White Lux. Para dientes más blancos y esmalte más fuerte en una semana, ayudando a prevenir futuras manchas. Transforma tu sonrisa y brilla con la colección Crest Oral-B 3D White. Dientes más sanos y fuertes. Super clásicos de Radio Tele. Una luz en tu recuerdo musical. Más firmes en el ello. Daddy, daddy cool. Looking for some hot stuff, baby, this evening. Viernes y sábados, 11 de la noche. Inclusive, hasta una película se hizo sobre esto, Cazadores del Arca Perdida, con Indiana Jones, donde se supone que habla la película que los nazis andaban tras de este artefacto, porque así le mencionan que es un artefacto muy impresionante, que no es nada más una caja adornada con unos querubines, sino que es algo más allá. Algunos investigadores bíblicos mencionan que inclusive unos ayudantes muy extraños que le habían asignado a Salomón eran los únicos que podían cargar precisamente esa arca, que ahorita vamos a empezar a ver unas imágenes, porque nadie más lo podía hacer más que ellos, y que solamente tenía una mujer extraña también, que se menciona así en ciertas escrituras o en ciertas investigaciones, que era la única que lo podía manejar o activar o encender o como usted le quiera poner el término a esta famosa Arca de la Alianza. Entonces, ¿por qué es tan misteriosa esta Arca de la Alianza que hasta en la película de Indiana Jones de Cazadores del Arca Perdida la andaban buscando y que se supone que todas las culturas fuertes y poderosas han buscado este tipo de reliquias sagradas, antiguas y poderosas, como la lanza también del destino, ¿sí? Con la que se le clavó el costado a Jesucristo. Aquí está un corte de lo que vendría siendo el templo de Salomón, y donde están esos como querubines al fondo, en ese cuarto, al subir las escaleras, era lo que le llamaban el Sancta Sanctorum,
que traducido más o menos sería el lugar santo de los santos, donde nadie podía meterse más que Salomón y los ayudantes, estos especiales. ¿Pero qué tiene de características para que aquí me dejen esta imagen? Pues bueno, le dijeron a Salomón de la siguiente manera, que un cofre que se colocaba en el lugar más santo del tabernáculo y que también Dios mandó construir a Moisés, el famoso templo de Salomón. Este cofre hecho de madera de acacia, ¿sí? Y revestido en el interior y en el exterior de oro puro, la cubierta, al contrario, no estaba recubierta de oro, sino que era de oro macizo, adornada con las figuras de 2 querubines. Pero eso se considera el más importante de los objetos de los que fue poseedor el rey Salomón, que fue el Arca de la Alianza, que aquí en el libro mencionan que la Biblia alude el Arca de la Alianza con varios nombres, y en algunos de los textos más antiguos se le llama o Arca del Señor, o Arca de Dios, o Arca de la Alianza, o Arca del Testimonio. Y así se le dijo a Salomón cómo debía de fabricarse. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y el arca representaba la presencia de Dios y parece ser el medio que éste utilizaba para comunicarse con el pueblo de Israel. Ahí ciertamente me presentaré ante ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Este extraño objeto debía de colocarse en el interior del tabernáculo, tras una pantalla divisoria, además de ser cubierto por pieles de foca y una tela de color azul para impedir que el pueblo la mirase ni siquiera por el más mínimo momento y por lo tanto pudiesen morir. Esa es una de las situaciones extrañas. Vamos a ver la siguiente fotografía, mi estimada Lupita, que se supone que esa es una versión hecha actualmente de lo que vendría siendo el Arca de la Alianza, y que se supone que estos personajes, estos 4 personajes que siempre la cargaban, eran muy misteriosos porque no se explica muy bien de dónde llegaron, quién los mandó o de dónde se mandaron traer estos personajes, y que usaban un traje especial, una vestimenta especial para cargar el Arca de la Alianza, ¿sí? Y que de alguna manera, pues, creo que hay una versión en la Biblia, yo no me acuerdo haberla leído, pero alguien me la contó, donde supuestamente unos jóvenes que eran muy curiosos, un día que estaba el arca en el templo, se acercaron a meterse a escondidas para curiosear un poco y ver el contenido que había, porque ese es el detalle que estábamos platicando ahorita con Parchís, ¿qué había dentro de esta arca? Porque el arca es como un cajón, como un cofre, pero ¿qué había dentro tan valioso que estaba resguardado? ¿Sí? Pues bueno, estos jóvenes que se acercaron al Arca de la Alianza, según estas historias, en cuanto abrieron el arca, se desintegraron, murieron al instante fulminados. Entonces, ¿qué habría dentro? Vamos a ver la siguiente fotografía, mi estimada Lupita. Esa es otra versión de cómo es el arca. Aquí nos vamos a quedar un momentito en esta imagen para leerles algo interesante que tengo aquí. Dice que parece que era peligroso acercarse al arca, tocarla o mirarla. Podía ser motivo de muerte por alguna extraña razón. Así nadie podía acceder al interior del tabernáculo, a excepción del sumo sacerdote, que únicamente tenía permitida la entrada una vez al año. Y para ello debía de portar incienso, ir cubierto de sangre de cordero y estar libre de pecado. Si no cumplía todos estos requisitos, corría el peligro de sucumbir ante la ira de Dios. Este Dios se manifestaba muy celoso del cuidado y del respeto con el que este objeto era tratado por los hombres, llegando a matar instantáneamente a quien se atreviera a posar su mano sobre el arca, incluso aunque fuera con las mejores intenciones, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que podríamos encontrar respecto al Arca de la Alianza. Vamos a ver una siguiente imagen, mi estimada Lupita. Aquí vemos estos personajes en esta pintura antigua del Renacimiento que llevan cargando precisamente el Arca de la Alianza y que llevan trajes diferentes a los demás. Entonces,
se supone que hay un pasaje también muy interesante donde se menciona que inclusive una ocasión que andaban llevando como en una procesión esta famosa Arca de la Alianza, fueron a un lugar que se llama Jericó y que tocaron los sojar o las trompetas que usan ellos, y que cuando se tocaron las trompetas se activó como esta máquina, y los sacerdotes que llevaban esta Arca de la Alianza caminaron y marcharon hacia Jericó, y que con esta máquina llamada el Arca de la Alianza, porque así le mencionan algunos investigadores, de repente las murallas de Jericó se derrumbaron, unas murallas gigantescas de una ciudad, se derrumbaron con el poder, con la fuerza, con la magia de esta Arca de Dios. Pero pues hay muchos misterios. En la película de Indiana Jones nos hacen referencia que dentro, cuando la abrieron en la película de Buscadores del Arca Perdida, encontraron como pura arena, y esta arena, pues pensaron que era una broma, pero de ahí salieron unos espíritus o unos demonios que luego mataron a todos los que estaban por ahí. Pero se supone que dentro, según las tradiciones, estaba, parchís, la vara de Moisés y las tablas de la ley de Dios, con los 12 mandamientos, entre otras cosas. Pero ¿por qué tenía que ser cargada por 4 personas especiales, con trajes especiales? ¿Y por qué siempre había una mujer extraña, que siempre se menciona en las Escrituras, que manipulaba, o era la que se encargaba de ser la que estaba ahí como manipulándola, esta máquina? Y Salomón decía, a ver, me quiero comunicar con Dios, comunícame con Él, y ella era como la operadora, por así decirlo, de esta máquina. Vamos a ver la siguiente imagen para ver si miren, aquí está nuevamente, y la gente se hincaba y la gente se maravillaba cuando sacaban esta máquina, pero siempre había unos personajes ahí muy, muy especiales cargando esta máquina. Y dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa. Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Eso está en Samuel 6, 6 al 7. Los hebreos creían que Dios residía dentro del arca y la trataban con el mismo respeto con el que tratarían al propio Dios al interpretar su presencia cerca del objeto. Es que cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto, Yahvé los acompañaba en forma de nube junto al arca. Y dicen aquí, otra parte de las Escrituras, en Levíticos 16, 2, y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y hay otra que dice, en una nube apareceré encima de la cubierta. ¿Sí? Entonces este objeto también era usado como una arma, dicen los investigadores, una arma de gran poder, gracias a la cual el pueblo elegido logró vencer en las guerras que su Dios les ordenaba emprender, conquistando así las tierras de Canaán y Jericó. ¿Sí? Entonces, pues era una arma de verdad. ¿O por qué el interés de algunos pueblos como los alemanes o como las policías secretas de algunas otras, de andar buscando estos objetos sagrados? Vamos a ver otra imagen, mi estimada Lupita, para ver si tenemos otra imagen. Ahí está precisamente, creo, una representación, no sé si es uno de los ayudantes o el sumo sacerdote o Salomón, que se supone que eran los únicos que se podían acercar a esta Arca de la Alianza para hacer alguna actividad, encenderla o activarla o qué sé yo. Entonces, según las investigaciones dicen que aquí están, miren, los personajes que la cargaban, unos personajes con una vestimenta especial, y nos quedamos en esta imagen, mi estimada Lupita, y dice, y la presencia de Yahvé cerca del arca no era solo percibida por los hebreos, sino que según se narra en Samuel, uno de los pueblos enemigos, los filisteos, pudieron constatarlo al encontrarse el arca en el campo de batalla. Dice aquí esta investigación, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos?
Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Eso está en Samuel 4, del 6 al 8. Entonces, hay muchas historias muy interesantes que podríamos nosotros encontrar al respecto, pero vamos a un corte y no le cambie y seguiremos platicando de estas cosas misteriosas que tienen que ver con el Arca de la Alianza y los objetos sagrados de Salomón. Es momento de descubrir nuevos horizontes. Viaja con nosotros y date la oportunidad de conocer playas, cruceros y otros países. Haremos de tu viaje una experiencia inolvidable. No lo pienses más. Bejar Viajes. Tu destino está en nuestras manos. Michoacán está en ti. Está en mí. Está en nosotros. En nuestros productos de clase mundial. Vamos, Michoacán. Por Michoacán, todos damos nuestro mejor esfuerzo. Con mucho orgullo, porque lo que hacemos es importante. Michoacán está en ti. Michoacán está en nosotros. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Para poner a prueba la Gillette Mac 3 Sensitive, simulamos las condiciones más severas que encara a Lionel Messi. Después, le pedimos que se afeitara para probar nuestra tecnología Skin Protect no disponible en cualquier desechable. Para una afeitada más al ras con menos irritación, sin importar las condiciones que enfrentes. Gillette. En Morelia existe un lugar donde vive el sabor. Un espacio para motivar tus sentidos. Un templo del buen comer. Los mejores cortes en su punto exacto. Las pastas en versiones que alegran el paladar. Sabores que hacen de cada día un verdadero rito al placer de comer. En La Tórtola nunca nos olvidamos de ti. La Tórtola, tu propia casa y tu gusto por el sabor. Ármala en grande y vente de volada a Oxxo. Tenemos todo para tu reunión. ¡Hoy que se arma! Miren cómo ella aprovecha el descuento permanente en botanas y él se planta en los vinos y licores. ¡Que bajaron de precio! Y los demás se llevan los refrescos, cerveza y hielo. ¡Pero qué jugada más sincronizada! ¿Qué decimos gol? ¡Golazo! Para todas tus reuniones, Oxxo. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Superclásicos de Radio Tele. Una luz en tu recuerdo musical. Viernes y sábados, 11 de la noche. Pues aquí estamos platicando hasta con Lupita acerca de todas estas cosas interesantes y con el buen Parchís, camarógrafo, de lo que viene siendo pues estos objetos mágicos y sagrados. Obviamente, a lo mejor quien se mande a hacer una réplica del Anillo de Salomón y si a lo mejor lo consagra, como dicen algunos textos antiguos, lo bendice, pues a lo mejor puede ser que sí se convierta en un anillo de poder, como mucha gente que tiene sus objetos de poder que los han consagrado de manera especial y se convierten precisamente en objetos de protección, objetos de poder. Pero vamos a seguir mencionando algunas cosas interesantes según este libro sobre el Arca de la Alianza porque se me hace muy interesante para que usted ponga atención. Uno de los objetos más misteriosos que se describen en el Antiguo Testamento es el Arca de la Alianza, cuya imponente presencia se capta en este verso antiguo. Cuando el arca partía, decía Moisés, levántate, Yahvé, y sean dispersados tus enemigos, huyan ante ti tus adversarios. Y cuando se paraba decía, pósate, Yahvé, entre las miradas de Israel. Para los israelitas el arca era el trono de Yahvé y por tanto representaba la presencia de Dios entre ellos. En Deuteronomio 10:3 se menciona que el arca era un objeto muy sencillo, un cofre de madera construido por mandato de Dios
para guardar en él las tablas de la piedra en las que estaban inscritos los 10 mandamientos. Pero según se refiere en Éxodo 25, era mucho más elaborada. Un cofre de madera de acacia de 1,25 de largo por 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Estaba cubierto de oro puro por dentro y por fuera y también tenía molduras de oro. El cobre tenía además 4 anillos de oro en las esquinas para pasar por ellos sendas barras, hechas también de madera de acacia, las cuales servirían para transportarlo. En la parte superior del cofre tenía una especie de tapa o cubierta hecha de oro, que en hebreo se llama caporet o propiciatorio, a los lados de la cual estaban fijas 2 criaturas aladas llamadas querubines, también hechas de oro. La Biblia refiere que esas misteriosas criaturas tenían las alas extendidas y cubrían con ellas el propiciatorio, como Dios dijo a Moisés: aquí vendré yo a encontrarme contigo, desde encima del propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Te comunicaré las órdenes referentes a los hijos de Israel. Eso está en Éxodo 25-22. Los israelitas creían que Yahvé estaba entronizado en el propiciatorio del arca, de modo que por su divina presencia, esta era un objeto sagrado con un poder tan grande que debía de ser tratada con el mayor respeto y cuidado. El no mostrar esa deferencia significaba abrir las puertas a la ira de Dios. Cuando se terminó de construir el santuario portátil del tabernáculo, el arca y el propiciatorio fueron colocados en el aposento llamado lugar santísimo, o llamado también, como les decía, el Sancta Sanctorum. Eso está en Éxodo 26:34, al cual nadie tenía permitido entrar salvo al sumo sacerdote. Este solo podía poner pie en él una vez al año, el día de la expiación. No debe entrar nunca en el santuario por detrás del velo, en presencia del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Eso está en Levítico 16:2. Con el tiempo el arca tendría un hogar permanente, el templo de Salomón en Jerusalén, que por cierto, el templo de Salomón en Jerusalén también es muy enigmático, que inclusive lo utilizan, su simbolismo de las columnas y de otras cosas, son utilizados por algunas sociedades o grupos filantrópicos como los masones. Ojalá que un día, si se atreve un masón a venir aquí a platicarnos de algunos de sus secretos, pues ojalá que nos venga a ilustrar con su sabiduría algún masón. Voy a intentar a ver que tengo muchos conocidos que son masones, que la acacia les es conocida, y que voy a ver si puedo invitarlos. Y entonces, pues el contenido de esta arca eran las tablas de la ley y la vara de Aarón con la que realizaba los milagros de Dios, y la fuente de maná, que era el alimento que Dios hacía llegar a su pueblo mientras les guiaba por el desierto. Este Dios celoso e iracundo, que encontraba un especial deleite en el oro, en algún momento hizo entrega a los hombres de una tecnología tan avanzada que sus poderes eran interpretados como voluntad divina, pero que solo otorgaba a unos pocos elegidos, como el rey Salomón, o como medio para obtener cierto fin. El paradero de esos objetos mágicos que hemos mencionado sobre los objetos de Salomón, casi parecen venidos de otros mundos, y se desconoce actualmente dónde están los originales. De alguna manera, mucha gente hoy en día, muchos investigadores, muchos estudiosos están tratando de dar con ellos, pero obviamente alguien los debe tener celosamente guardados. Cabe destacar que la última mención que se hace del arca en el texto bíblico aparece en el Apocalipsis de Juan, que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. Se supone que esos objetos, y en especial el arca de la alianza, menciona que quien tenga esos objetos en su poder tendrá muchísimo poder. Entonces, por eso es de que lo tenían ellos, los israelíes. Al paso del tiempo se supone que ha sido llevado de un lugar a otro, pero usted pregúntese, así como yo me lo pregunto, ¿dónde estarán esos objetos actualmente? Si son tan venerados, o fueron tan venerados, si son tan apreciados, o de alguna manera son tesoros de un valor incalculable, porque imagínense que esté todo de oro esta arca de la alianza, pues era como para que estuvieran en algún museo,
de historia bíblica. Miren, aquí está cuando supuestamente fueron y tocaron las trompetas y llevaban el arca y se cayeron las murallas de Jericó. Este es uno de los pasajes que usted puede investigar. Ahí se están rompiendo según este grabado. Pero, ¿dónde estarán estos objetos? ¿Quién los tendrá? ¿Con qué fin se tendrán? Entonces, es algo muy interesante, es algo que tendríamos que analizar, que investigar. Aquí están los que llevaban siempre el Arca de la Alianza, con trajes especiales, diferentes a los demás. A veces cubrían el Arca de la Alianza con una tela especial o con unas pieles de focas, decían por ahí. Pero entonces, hay muchos misterios en torno a esto. Y son de esos misterios de la historia de algunos pueblos que pueden ser motivo de mucha investigación, de mucho análisis, de mucha reflexión y que obviamente pues seguirá a lo mejor por ahí en los anales de la historia guardado, precisamente porque a lo mejor algunos no quieren que se dé a saber más sobre estos objetos tan sagrados y aparentemente tan poderosos. ¿Qué eran realmente esos objetos? ¿Quién los fabricó? ¿Cómo los fabricaron? ¿O quién se los entregó a esos personajes como Salomón? ¿Quién sabe? Pero esa es la reflexión que tenemos el día de hoy acerca de los fabulosos objetos mágicos que fueron utilizados o que era su encargado el rey Salomón. Y pues yo le voy a dejar hasta aquí. Usted investigue, tiene una semana para investigar todo esto, para leer. Y pues el próximo miércoles tendremos un programa muy interesante para que usted esté al pendiente. Y pues seguiremos tocando temas que ustedes nos inviten a que aquí los investiguemos y los presentemos, los mostremos ante ustedes. Y mientras, pues usted tenga buen provecho, pásesela bien. Estaremos aquí en Morelia haciendo muchas actividades, así que vamos a estar al pendiente. Está al pendiente toda la programación del grupo Radio Tele, que hay cosas muy interesantes, para que no le cambie de canal. Y seguimos en contacto. No sé si ya, mi estimada Lupita, nos vayamos a ir. Entonces, muchas bendiciones. Les dejo un abrazo de oso y un saludo fraternal a todos. Hasta luego. Radio Tele. Televisión como debe ser.